Al pensar en la Iglesia Católica, seguro que se le viene a la mente la espiritualidad de los grandes místicos, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, o en las grandes catedrales a lo largo del mundo. Sin embargo, estamos ante la estrategia de supervivencia institucional más brillante y antigua de la historia occidental. En la liturgia católica ningún elemento es fruto de la casualidad. Cada color, cada inclinación de cabeza y cada palabra pronunciada tienen un peso teológico, pero, sobre todo, un propósito sociopolítico. El objetivo de este vídeo es deconstruir la liturgia a lo largo de la historia, para demostrar que la Iglesia no ha mantenido su poder durante 2 milenios permaneciendo estática, sino modificando el contenido y la forma de sus ritos, para responder a las necesidades y amenazas de cada época. El rito es el puente entre la Iglesia y la sociedad. Si la sociedad cambia, el rito debe mudar para que ese puente no lleve a ninguna parte. Nos encontramos en la Basílica del Pilar, donde según la tradición, la Virgen se apareció al apóstol Santiago en torno al año 40 después de Cristo. Y es que en el principio de la religión cristiana, esta era perseguida, y los ritos se limitaban a celebraciones domésticas alrededor de una mesa, tal como se celebró la Santa Cena. No existían jerarquías visuales marcadas. Sin embargo, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, con los edictos de Milán y Tesalónica, la liturgia sufre su primera gran transformación. A partir de entonces, la Iglesia adoptará deliberadamente los protocolos de la corte imperial romana. In exemplis, el incienso y la genuflexión se incorporan para tratar al obispo y a la Eucaristía con la misma reverencia que se le debía al emperador. El rito adquiere majestuosidad, lo que ayudó a la Iglesia a proyectar una autoridad equivalente a la del Estado para asentar su poder en la sociedad. Si avanzamos históricamente y nos detenemos en la Edad Media, Europa se encontraba fragmentada y la Iglesia se erige como la única institución estable, acumulando un poder inmenso. El rito litúrgico refleja y consolida esta nueva estructura feudal. Tras el Concilio de Trento, el sacerdote comienza a celebrar la misa ad orientem, de espaldas al pueblo, y en latín, un idioma que el pueblo llano ya no comprendía. Esta barrera lingüística y visual no era un fallo en la comunicación, sino una estrategia de poder. Establecía al clero como el único mediador válido e indispensable entre Dios y el hombre. Otro cambio fue el que introdujo el Cuarto Concilio de Letrán, por el que se procede a la elevación de la hostia durante la consagración. Al no entender el idioma, este acto se convirtió en el clímax del rito para el pueblo llano, fomentando una adoración mística que reforzaba la dependencia absoluta hacia la institución. La Reforma protestante del siglo XVI fue la mayor amenaza al poder de Roma, y la respuesta litúrgica fue contundente. El Concilio de Trento no solo redefinió dogmas, sino que promulgó el misal romano de 1570, estandarizando el rito al milímetro en todo el mundo católico. Se eliminaban así las variaciones litúrgicas locales, centralizando el rito. Roma utilizó la imprenta para ejercer un control absoluto en este sentido, proveyendo copias a todas las parroquias. La liturgia tridentina estaba plagada de rúbricas estrictas para el comportamiento del sacerdote. El rito se convirtió en una fortaleza inexpugnable. La uniformidad era la mejor demostración de poder centralizado e inquebrantable frente a las divisiones políticas y religiosas que acuciaban el momento. Durante el siglo XX, la Iglesia se enfrentaba a la secularización, la ciencia moderna y las democracias liberales. El rito tridentino, inadecuado por las distancias que creaba entre el pueblo y Dios, hacía perder fieles. Juan XXIII inicia un proceso que finaliza con la Constitución Sacrosanctum Concilium, siendo las principales medidas el cambio de orientación del sacerdote versus populum y la adoptación de las lenguas vernáculas. Este cambio responde a una naturaleza sociopolítica. En una era en la que los autoritarismos caen y surgen los derechos civiles, la Iglesia transforma su rito a una asamblea comunitaria. Fomentando la participación activa de los laicos, la Iglesia asegura su supervivencia,
cediendo parte del protagonismo formal para no perder relevancia real en la sociedad. Por tanto, podemos asegurar que los ritos litúrgicos son el sismógrafo de la historia de la Iglesia. Lejos de ser tradiciones estáticas e inmutables bajadas del cielo, la liturgia es un organismo vivo diseñado para la supervivencia institucional. Desde adoptar ropajes imperiales para ganar legitimidad, pasando por la exclusividad del latín para monopolizar el misterio, hasta girar los altares para abrazar la modernidad democrática, la Iglesia ha demostrado ser la institución más resiliente de la historia, y lo ha logrado porque entendió, mejor que ningún otro imperio, que quien controla el rito controla el poder.